Hola a todas, bienvenidos a una nueva edición de las New Society Talks de Tecalis. Mi nombre es Berta Caro y soy la directora corporativa de la compañía y además la creadora e impulsora de las New Society Talks. Es una charla digital en formato mesa redonda de análisis sobre el futuro de la industria, la sociedad, el impacto de las nuevas tecnologías, las tecnologías Next Gen, y también de asuntos relevantes para la ciudadanía. Un formato diferente, de un modo muy colaborativo de entender este futuro con los expertos que impulsan el cambio. Nos hemos sentado aquí para hablaros de las tan en auge tecnologías financieras, las tecnologías FinTech, y en concreto por qué se han posicionado como el futuro de las finanzas y vuestro futuro. Luego vais a saber por qué. Para abordar esta materia me acompañan dos de los mejores expertos en FinTech en el panorama nacional. Silvia Escamer e Isidoro Martínez. Muchísimas gracias por acompañarme hoy, a ambos, por este ratito y sobre todo por compartir con nosotros vuestros conocimientos y vuestro expertise. Gracias a vosotras. Gracias. Voy a presentaros a ambos. Silvia es cofundadora y directora general de Finteca, una plataforma hipotecaria digital pionera en el uso de tecnología financiera, de tecnología FinTech. Silvia, además, es vicepresidenta de la Asociación Española de FinTech e Insurtech, la AEFI, y miembro del equipo directivo de FinTech Women Network, iniciativa de la AEFI para impulsar el talento femenino en el sector FinTech. Silvia comenzó su carrera profesional en la banca, donde dirigió varias oficinas bancarias, y hace más de 12 años que emprende y también colabora impulsando a otros emprendedores. Y por otro lado, Isidoro Martínez es director general y cofundador de Tecalis. La visión de Isidoro ha sido clave para posicionar a Tecalis como líderes en soluciones de verificación de identidad y contratación electrónica para todas las industrias, pero en especial para el sector bancario y el sector FinTech. Gracias a esto, Tecalis ha sido reconocida como una de las empresas de más rápido crecimiento en Europa, según el prestigioso diario financiero Financial Times. Isidoro prioriza la tecnología actualizada, el cumplimiento normativo y una experiencia de usuario sobresaliente y controles antifraude basados en inteligencia artificial. Luego os profundizamos un poquito más sobre cómo utilizan ambos estas tecnologías. Y bueno, sin más, damos comienzo a la charla, si os parece bien. Y bueno, antes de nada, ya que vamos a hablar de FinTech, de tecnologías financieras, yo creo que sería importante definir para quienes nos están escuchando qué son estas tecnologías financieras y por qué son tan importantes, ¿verdad? Yo, si queréis, hago una pequeña introducción para quienes no lo sepáis. Al final, el término FinTech proviene del inglés, ¿no? de finance, finanzas, y technology, tecnología. Es la fusión de ambas palabras y hace referencia pues, a todas aquellas actividades que impliquen pues, el empleo de la innovación también en los desarrollos tecnológicos a la hora de diseñar, a la hora de ofertar y a la hora de presentar productos y servicios financieros, ¿no? En otras palabras, pues, las empresas FinTech
somos empresas que ofrecemos servicios financieros a través de medios digitales y el uso de la tecnología. Y bueno, pues Silvia, muchas personas, muchas de las que nos están escuchando, ya son usuarias directas o indirectas de tecnología fintech y seguramente no lo saben. ¿Qué papel les dirías que juegan las fintechs en el sector financiero? Pues tal y como comentas, las fintechs están teniendo un papel muy relevante en la sociedad porque están en todas partes. O sea, ¿quién no hace un Bizum o quién no paga con el móvil, etcétera, ¿no? O sea, realmente están ahí en nuestro día a día y están teniendo un papel totalmente transformador del sistema financiero tradicional, ¿no? ¿Por qué esta importancia, ¿no? Porque llevamos... realmente esta transformación está viniendo sola por una necesidad que hay en el mercado, pero las empresas tradicionales no tienen la celeridad y la facilidad y agilidad que tiene una fintech para desarrollar tecnología, implementarla fácilmente y que llegue a todo el mundo, ¿no? ¿Por qué? Porque el sector financiero es mucho más burocrático y cuesta mucho más que pongan en marcha tecnologías, ¿no? Y ahí, pues bueno, la disrupción de todas estas pequeñas fintechs, empresas que saben captar esas necesidades, desarrollarlas y lanzarlas al mercado. Entonces, sin duda, está transformando todo el sector tradicional, ¿no? Increíble. Isidoro, esa transformación, ¿tú cómo la ves? ¿Cómo ves que esa transformación, en tu caso, con una visión tecnológica más profunda, cómo crees qué papel está jugando en el sector financiero? Bueno, yo suscribo las palabras de Silvia, ¿no? Y al final, por el background que tienes, creo que bueno, tienes todo el conocimiento del mundo fintech y del mundo de la banca tradicional, entonces tú eres, creo que, la persona más adecuada para ver un poco la comparación, ¿no? Al final, el mundo fintech, por suerte, ha conseguido transformar radicalmente cómo las personas interactúan con el mundo del dinero, ¿no? Creo que ha habido una transformación muy fuerte y ha sido gracias al mundo fintech. Al principio creo que se inicia como esas compañías que traen un poquito de innovación en el mercado, pero a día de hoy, en 2025, son actor clave 100%, ¿no? Han traído eficiencia, nos han traído una adopción real de la tecnología en un sector tan tradicional, ¿no? como la banca convencional. Han empoderado a los usuarios y al final han conseguido que esa banca tradicional haya caminado hacia la innovación, ¿no? Y por lo tanto lo que conseguimos en definitiva es que los usuarios tengan mejores servicios, mucho más innovadores, cosas que antes eran impensables y poco accesibles, ahora son una realidad, ¿no? Entonces, bueno, pues fantástico tener que el mundo fintech sea una realidad, ¿no? Y más en España, que creo que somos potencia en este ámbito. Entonces, por hacer un símil romántico, las fintechs y la banca tradicional hacen el amor o la guerra. Bueno, a ver, yo creo que no voy a usar esos términos, voy a usar que la banca y el mundo fintech tienen una relación de competencia y colaboración. Creo que esas serían las palabras, ¿no? Competencia y colaboración. Cuando arrancan las compañías fintech, como decíamos, pues claro, tenían simplemente un poco de innovación, es lo que aportaban. A día de hoy son actor clave, como os decía anteriormente. Y bueno, cuando digo competencia y colaboración es competencia porque cuando arranca el mundo fintech, lo que sucede es que se empieza a competir fuertemente con el sector bancario tradicional.
y lo que sucede es que esta banca tradicional acaba viendo que esa agilidad que comentaba antes Silvia, esa velocidad en la implantación de nuevas tecnologías, de nuevas propuestas de valor en el mercado, hacen que la banca pues, no tenga más remedio que transformarse. Y entonces es cuando llega la colaboración, ¿no? Porque realmente un gran banco tiene dos formas de transformarse. Una, hacerlo ellos con sus propios medios y a su velocidad, que bueno, pues, al final mover estos monstruos es muy difícil, o pues colaborando con el mundo fintech, ¿no? Y yo creo que eso es lo que hemos conseguido. Hemos conseguido que efectivamente hay competencia, hay grandes actores que ya manejan millones de clientes y de forma 100% online. Evidentemente eso para la banca pues es un factor a tener en cuenta, ¿no? Es un grandísimo competidor, son grandísimos competidores en el mundo fintech, pero lo bueno es que también esa banca tradicional ha accedido a implementar nuevas prácticas, a implementar tecnología, a querer tener un time to market optimizado y rápido y al final tienen que basarse y apoyarse en fintech, ¿no? en este tipo de compañías. Claro. Entonces, podríamos decir, Silvia, que un ni contigo ni sin ti. Sí, un poco amor-odio, ¿no? No. Sí que ha habido un cambio y una evolución importante dentro de la banca en este sentido, ¿no? Tanto de la banca como del sector asegurador y otras empresas financieras, ¿no? Que al principio nos veían como competencia, como comentaba Isidoro, que sí que es verdad que era como la lucha, ¿no? Yo recuerdo también cuando empezamos con Finteca éramos como el enemigo, ¿no? Y ahora no, y ahora pues entienden que nos necesitan, entre comillas, ¿no? Para llegar antes al mercado y para captar clientes y para desarrollar pues bueno, productos y servicios que ellos no son capaces de tener en el mercado tan pronto como nosotros, ¿no? Entonces yo creo que ahora se están dando cuenta y te diría que casi un 80% de las fintechs colaboramos con el sector tradicional, o sea que somos B2B en general, sí. Entonces eso ya te da un punto importante para decir en qué punto estamos, ¿no? En general las fintechs. Bueno, sí, más entonces hacia contigo que sin ti. Ya orientándonos un poquito más a los beneficios de las fintech para las personas, para la sociedad, ¿no? ¿Cuáles crees tú que son los puntos importantes o ejemplos que podrías trasladarnos para que nuestros oyentes sean conscientes de toda la aportación que hace el mundo fintech a la sociedad en general, incluso en aspectos como la inclusividad, valga la redundancia, ¿no? ¿Podrías contarnos algún ejemplo o iluminarnos sobre este aspecto? Bueno, en general, pues todo lo que son pagos se ha vuelto accesible a gente que a lo mejor no podría llegar a abrirse una cuenta en según qué entidades, ¿no? Y neobancos están llegando a países que realmente pues en su vida habrían tenido una cuenta bancaria, ¿no? Entonces realmente la tecnología se ha hecho viral, por así decirlo, y gente que no podía tener una cuenta o abrirse una cuenta o poder pagar con un móvil, etcétera, lo puede hacer, con lo cual es mucho más inclusiva, ¿no? Y lo ves continuamente con todas las empresas que desde un Revolut, que es accesible y cualquier persona en poblaciones donde no hay entidades bancarias se la puede abrir virtualmente en segundos, ¿no? Entonces eso está dando mucha más agilidad y está llegando a todo el mundo, ¿no? No sé cómo lo ves. Sí, o sea, una democratización, ¿no? Exacto. Podríamos decir que se está realizando a nivel financiero gracias a estas tecnologías. ¿Tú cómo lo ves, Isidoro? Sí, coincido 100%. Yo creo que la palabra es accesibilidad. Antes teníamos un sector tradicional donde si querías abrirte una cuenta bancaria tenías que ir a una oficina física. Si vivías en
en una zona remota pues ya tenías unas grandes dificultades e incluso voy más allá, pues determinados segmentos de edad pues a lo mejor tenían más dificultades incluso a la contratación o entendimiento de determinados productos financieros, o sea, había dificultad, ¿no? A día de hoy yo creo que lo que decías, democratización total y absoluta, mucha accesibilidad y pongo incluso el ejemplo de Finteca, es decir, que antes querías pedir una hipoteca y no te queda más remedio que estar negociando con uno, otro, con 5, 6, 7, 8 bancos, los que quisieras. O sea, bueno, cuantos más mejor, porque al final sí que es una buena propuesta, ¿no? Y pues qué tenías bien que... nos conoces, ¿eh? Os conozco bien. Pero es la realidad, es decir, es que sí, hemos sí. conseguido transformarlo de tal forma de que ahora con unos pocos clics puedo estar estudiando una operación con 10, no sé cuánto, ¿no? Pero muchas entidades en pocos clics y sin salirte de tu casa, sí, ¿no? sin hacer colas, ¿no? Exactamente, sin hacer colas, sin tener que estar hablando y dándole documentación a uno y a otro y demás, que son procesos muy largos, ¿no? Entonces hemos convertido un proceso que si lo piensas bien y comparas, sería un proceso de que tendría que visitar no sé cuántas oficinas y tendría que aportar documentación a todos ellos, a que en pocos clics hayas hecho todo ese trabajo. Entonces, nuevamente, accesibilidad, no solo a los pagos, sino a cualquier transacción y cualquier operación financiera, ¿no? Y una de ellas, muy relevante, es esta, todo hay que decirlo. Bueno, muy bien. Pues ya que hemos sacado a colación qué aporta Finteca o qué aportamos en Tecalis al mundo fintech, hablemos, por ejemplo, de Finteca. Silvia, vosotros la tecnología que habéis desarrollado ha sido clave para el crecimiento de la empresa y clave para el sector en general, ¿cierto? Totalmente. ¿Por qué? Porque nosotros hemos desarrollado una plataforma de scoring propio para poder discriminar según cada solicitud y cada perfil en qué entidad puede ser viable esa operación. ¿Vale? ¿Por qué? Porque todo, o sea, la banca en general, cada banco, hay que ser realistas, tiene un perfil de cliente que quiere, ¿no? Entonces, no es lo mismo, o sea, y no ofrece las mismas condiciones, etcétera. Entonces, nosotros con la tecnología lo que desarrollamos es este criterio de riesgo que tienen los bancos, que no es el de ellos porque no te lo van a dar, pero sí que con la experiencia, pues llegas a conocer un poco los patrones de aprobación de cada entidad para saber dónde es viable cada perfil y hasta qué oferta, pues porque no dan las mismas ofertas si eres un perfil X o Y, ¿no? Entonces sabemos hasta dónde pueden llegar y eso lo que nos hace es llegar antes, además de tramitar la operación, porque nosotros estamos conectados con, no voy a decir todos porque no es así, porque la banca todavía frena, o sea, le falta mucho desarrollo, pero con muchos bancos estamos conectados, con lo cual la operación llega en segundos y podemos saber la aprobación también en minutos, ¿no? Entonces esto te da una cierta celeridad y ventaja para todos los usuarios, porque ahí pues se ahorran pues lo que comentabas, ¿no? Tener que ir de banco en banco con toda la documentación, ir a bancos que sabes que no te van a escuchar o que no, porque tristemente es así, ¿no? Claro. Pues también hablando entonces de tecnología fintech, desde Tecalis, Isidoro, ¿qué servicios, qué herramientas clave está aportando la compañía al sector? Bueno, así como Finteca es un caso muy claro hacia el cliente, ¿no? Nosotros estamos ahí detrás justamente de esas compañías que fintech o bancos que necesitan esa tecnología para habilitar y posibilitar este tipo de operaciones, ¿no? Tecalis en lo que se especializa es en el proceso de onboarding del usuario y en la prevención del fraude. Estamos en un momento, después de la pandemia, donde los fraudes y los problemas de ciberseguridad se han disparado enormemente. Entonces, es
vital combinar la experiencia de usuario, una experiencia de usuario increíble, con una protección ante el fraude absoluta, ¿no? Y eso es en definitiva lo que hacemos. Contamos desde tecnologías para la identificación de los usuarios, lo que sería la identidad digital, desde poder abrir una cuenta bancaria con un DNI, con un pasaporte, con un IE, o utilizando incluso pues las nuevas wallets de identidad europea, que muy pronto serán ya el día a día en el mercado europeo. Podemos desde realizar, por ejemplo, firmas electrónicas o notificaciones electrónicas en un proceso de onboarding de un usuario, ¿no? La típica firma de la apertura de la cuenta bancaria, también segura, confiable y trazable. Podemos, por ejemplo, acceder a determinada información de las administraciones públicas, por ejemplo, acceder a una declaración de la renta, a un modelo de IVA, un modelo de retenciones, directamente pues, con un envío de un PIN al teléfono móvil del usuario y que podamos acceder a sus datos. Compañías pues, con un caso como en el de FinTech, que hay que hacer una especie de scoring, pues esa información es vital, ¿no? Entonces nosotros habilitamos ese tipo de tecnologías para poder entregarle a las fintechs y a los bancos esa información en minutos. Y bueno, pues por ejemplo accesos a bases de datos para AML, personas expuestas políticamente, que a nivel regulatorio en determinados países pues es esencial ese tipo de consultas de bases de datos. Bueno, pues toda esta tecnología es la que Tecalis pues pone a disposición del mercado para hacer posible toda esta magia, ¿no? Toda esta realidad que tenemos ahora mismo. Que parece que no, que por detrás no hay semejante entramado. Hay muchísima tecnología. Sí. Pues por vuestra parte también por detrás hay un entramado, hay en fin, toda una serie de procesos. ¿Nos puedes contar también un poquito más, Silvia, profundizar qué es lo que hacéis en concreto en Finteca y sobre todo qué beneficios, ¿no?, tienen los usuarios con ese servicio? Bueno, yo creo que sobre todo es encontrar las mejores condiciones que hay en el mercado. Para el usuario es encontrar la mejor hipoteca, no tener que asistir al banco y que te lo hagan todo. O sea, en el fondo, para mí esa es la principal ventaja que hay para los usuarios, ¿no? Para mí es la principal. Pero luego, también decir que en el fondo nosotros damos un servicio para los usuarios, pero nuestro cliente es el banco. Entonces, también aportamos valor a la banca. ¿Por qué? Porque la banca está cerrando oficinas y lleva muchos años que la gente no quiere ir a los bancos, ¿no? Hay un estudio que decía que el 70% de los millennials prefieren ir al dentista que al banco. Entonces, esto ya dice mucho. Muchísimo. Esto quiere decir que las próximas generaciones no pisarán la banca. O sea, mi hija con 18 años no ha pisado un banco en su vida. Tiene la cuenta en Revolut y todos los amigos igual. ¿Y esto qué significa? Que de aquí unos años es que no lo pisarán. Entonces, la banca está entendiendo estas colaboraciones y por eso trabaja con fintechs y en nuestro caso en concreto pues quiere colaborar porque somos una forma de hacerle llegar clientes y darle esa agilidad y que nos vean más amigable, ¿no? Por eso la experiencia de cliente también es importante. Hay muchos clientes que entran en la web de cualquier banco para tramitar su hipoteca. Eso es misión imposible. ¿Por qué no lo haces más fácil, no? Pues ahí estamos, ¿no? Dando valor a bancos y a clientes. Es indispensable que lo hagan porque es la forma de llegar a estas nuevas generaciones, la generación Z y las que vienen después, es que no conciben otra forma, no conciben otra forma de interactuar con la banca. Entonces es imprescindible que colaboren con este tipo de subirse a ese tren. Exactamente. Por ya puntualizar un poquito más, hemos hablado de lo que hacen las compañías a nivel más genérico.
Yo creo que el caso de Silvia es más fácilmente entendible a lo mejor para las personas que nos están escuchando, pero nosotros, al ser desarrolladores de tecnología, ¿no?, de todo eso que hay detrás, que a lo mejor es un poquito más difícil de comprender, y ya que la temática de nuestra talk hoy es FinTech para todos, Isidoro, ¿podríamos poner algún ejemplo un poco más aterrizado que las personas puedan comprender la importancia de cómo hemos usado nuestra tecnología en Tecalis, ¿no?, y qué resultados se han obtenido gracias a usar esa tecnología? Pues eso, tecnología, Tecalis, FinTech para todos. ¿Algún ejemplo de algún caso concreto que llegue más a la gente, que lo puedan comprender mucho mejor? Bueno, yo creo que todo lo que hace Tecalis es justamente para los usuarios, ¿no?, en definitiva, porque nuestra tecnología está ahí apoyando a las compañías en el proceso de onboarding y en la prevención del fraude. Entonces, bueno, evidentemente estamos en todos, o sea, de forma clara, cerca de los usuarios. Poner ejemplos, pues podría nombrar varios, desde diferentes entidades bancarias que antes determinados procesos los hacían en oficina, pues ahora se pueden hacer desde sus domicilios, los usuarios, que lo pueden hacer desde cualquier parte con sistemas de KIC para verificar la identidad de estos usuarios, hasta, por ejemplo, proyectos como uno que es muy interesante realmente y relacionado con la Dana de Valencia, donde Tecalis, por ejemplo, ha aportado una tecnología para que determinados documentos que todavía se conservaban, porque no se habían digitalizado, todavía se conservaban en oficinas y debido a la Dana pues habían resultado dañados, nuestra tecnología conseguía reconstruirlos, ¿no?, incluso documentos que literalmente están en trozos, ¿no?, pues conseguir reconstruirlos, poder digitalizar estos documentos e incluso con nuestros sistemas de automatización y conexión con administraciones públicas poder descargar de forma automática copias electrónicas de los mismos documentos, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que es un caso muy interesante donde, pues ante una catástrofe como la Dana de Valencia, pues una vez más las fintech pueden ayudar de alguna forma a que no se pierda determinada información, ¿no? E incluso aquí, en este mismo cliente, también pues hemos podido, utilizando nuestros sistemas de OCR con inteligencia artificial, poder extraer determinados datos de los documentos de identidad que antes no se trataban para, por ejemplo, detectar qué personas podían estar afectadas, ¿no?, por esta catástrofe por su lugar de residencia, por ejemplo, en el documento de identidad, ¿no?, en el DNI. Entonces, bueno, reitero un poco lo mismo, ¿no? Como decía antes, nosotros estamos detrás de esas compañías fintech y de esos bancos, pero la realidad es que estamos muy cerca también de los usuarios, con casos de uso muy reales y muy tangibles para ellos. Déjame, porque este caso concreto de la Dana de Valencia, sabes que bueno, es especial para mí. Déjame puntualizar que además, gracias a esa tecnología, poder reconstruir todos esos documentos, las personas afectadas pudieron solicitar, por ejemplo, las subvenciones y ayudas que tanto necesitaban. Tenían el objetivo, la tecnología FinTech en este caso, de ayudar a esas personas afectadas y conseguir pues agilizar la petición de subvenciones o ayudas a través de las entidades financieras. Y digo más, yo aquí, a ver, no voy a decir exactamente el cliente, es uno de los principales bancos españoles con presencia internacional que todos conocemos, pero bueno, creo que lo han hecho muy bien, ¿no? Una vez más, irse a una compañía fintech para conseguir al final mejorar
la atención a sus usuarios. Ellos se han adelantado incluso a esas reclamaciones o peticiones de los usuarios, han ido por delante. Entonces, bueno, creo que al final hablábamos de, antes comentaba Silvia que ya estamos ahí en el 80%, pero yo creo que es una realidad y cada vez será más. Sí, esperemos que sí. Bueno, hay un último punto que yo creo que ambos tenéis mucho que aportar, ya hablando tanto de Finteca como de Tecalis, que es la importancia lo habéis mencionado ya ambos, la importancia de la lucha contra el fraude. En este sentido, ya hemos visto incluso a través de ejemplos, ¿no? de ejemplos concretos, cómo estas tecnologías pueden verificar la identidad de las personas y luchar contra el blanqueo de capitales, que antes lo has mencionado, y en el caso de Finteca, pues también la importancia, ¿no? A la hora de verificar que esa persona es quien dice ser, quien está solicitando esa hipoteca, y toda la documentación que eso conlleva. ¿Cómo lo veis y cómo podríais describir a las personas que nos están escuchando esta importancia, ¿no? de la lucha contra el fraude? Silvia. Bueno, pienso que es una labor muy importante y hay mucho por hacer todavía, ¿no? Porque no estamos viendo un montón de casos de fraudes a diario, pero ya no solo en las fintechs, en todo. ¿No? Que no le llega un SMS de correos de todas partes, ¿no? Y siempre pica alguien, ¿no? Entonces yo creo que hay una labor muy importante por hacer todavía, que ya hay empresas como Tecalis que estáis apostando y centrados en eso y aún tiene que crecer mucho más, ¿no? Y sobre todo de cara al usuario, creo que es muy importante también que sepa dónde entra, que no se deje, que no se fíe de la primera, o sea, las fintechs estamos ahí, pero hay unas que estamos reguladas y otras que no están reguladas, ¿no? Y es súper importante que los usuarios empiecen a discernir y a diferenciar en una que está regulada, en otra que no está regulada, porque no hay formación financiera, ¿no? Y nunca la ha habido, y en fintech menos. Entonces nos queda mucho trabajo por hacer a todas las fintechs, ¿no? Y es así. Bueno, ya hay un camino bastante avanzado y gracias a empresas como las nuestras. Tú, Isidoro, ¿qué crees que es importante, lo más importante en esta lucha contra el fraude? Diría 3 cosas. La primera, voy a nuevamente suscribir el punto que comentas, la cultura financiera y tecnológica. Sí. Yo creo que los gobiernos deberían potenciar todavía más la formación, ya no hablo de los más jóvenes, sino de toda la población en materia de tecnología, en finanzas y por supuesto en ciberseguridad, fraudes y demás. Esto es clave porque si tenemos cultura y educación, pues es más difícil que alguien pueda caer en estas redes, ¿no? de delincuencia, en definitiva, que hacen cosas tan dolorosas, ¿no? Actualmente, sobre todo la gente más mayor y más vulnerable. El segundo punto, los grandes bancos y las compañías deben seguir invirtiendo mucho en servicios que protejan a esos usuarios, ¿no? Servicios que verifiquen la identidad de una forma fehaciente y con contundencia, ¿no? De que no haya ningún tipo de agujero y de problema de identidad, que es un problema muy grave, y para ello, bueno, pues compañías como Tecalis tienen que ponerse las pilas, que nosotros creo que lo estamos haciendo, para tener herramientas que combinen experiencia de usuario, ¿vale? Porque si no hay una buena experiencia de usuario, pues un banco o una fintech, pues claro, siempre va a poner más impedimentos y más frenos porque piensan que puede haber una fricción de los usuarios al darse de alta. Entonces hay que trabajar mucho eso y combinarlo con una experiencia de usuario, y combinarlo con la protección ante el fraude. Y la tercera sería la inteligencia artificial.
Desde este auge y de este hipercrecimiento e hiperinversión en inteligencia artificial han surgido nuevas formas de cometer delitos y los malos ahora tienen herramientas que antes no tenían, ¿no? Antes tenían que hacer las cosas manualmente y hacer un ataque dirigido a los usuarios tenían que hacerlo de forma manual, porque si lo hacían muy masivo no sonaba bien. Ahora tienen un sistema como ChatGPT, Gemini o herramientas muy potentes que hacen que cada uno de los mensajes que envían a los usuarios sea totalmente personalizado. Ahora ya no te llega el correo genérico que si tienes una buena cultura financiera y tecnológica pues ves claramente que es un ataque de phishing. Ahora ya lo dirigen a ti y dicen: hola Berta, te hablo de tal entidad, sé que tu documento de identidad es este, entonces, y aparte está mucho mejor redactado, ¿no? Es un gran riesgo. Y por eso pues compañías como nosotros tenemos que invertir muchísimo y potenciar este tipo de tecnologías que llevamos ya mucho tiempo haciéndolo, pero ahora pues todavía más, porque ya digo, incluso a nivel de deepfakes, que es uno de nuestros principales retos dentro de Tecalia, pues tenemos que luchar día a día, creando y mejorando la tecnología, usando inteligencia artificial, justamente para luchar contra esos deepfakes, ¿no? Entonces es un poco que la IA pues, trae muchísimas cosas buenas, también genera nuevos riesgos, potencia esta criminalidad, y compañías como nosotros tenemos que utilizarla como una herramienta que nos permita luchar contra esos fraudes. Casi nada. Esto te demuestra que los ladrones de guante blanco ahora son más inteligentes, ¿eh? Sí, sin duda, sin duda. O no, porque ahora realmente es la inteligencia artificial la que hace gran parte del trabajo. O sea, los inteligentes es la inteligencia artificial. Vamos a cambiar un poquito de registro. Ya hemos visto qué es la tecnología financiera, la importancia que tiene, cómo trabajamos diferentes empresas fintech, y ahora ya sería importante como amasarlo todo y colocarnos, ¿no?, en un ecosistema llamado ecosistema fintech, y hablar de cómo está ese ecosistema y cómo lo estamos sobre todo enfrentando en España, ¿no? Para quienes no lo sepáis, España cuenta con uno de los ecosistemas fintech más importantes del mundo. Y por eso quiero incidir mucho en este punto de la situación en concreto en el panorama nacional y la situación en concreto en la que nos encontramos las empresas que pertenecemos a este ecosistema, y qué peso tenemos o qué peso debemos tener, ¿no? Entonces me gustaría en este momento hablaros del asociacionismo, que es fundamental para las empresas que conformamos todo este ecosistema fintech. Y el asociacionismo, y además en este caso la labor de lobby, de grupo de interés que realmente tiene mucho que decir y mucho que aportar al ecosistema financiero general en España. Se presenta como totalmente necesaria la interlocución, la comunicación, la colaboración con los diferentes organismos y agentes relevantes en el sistema para fortalecer tanto su crecimiento como ese fortalecimiento, valga la redundancia, ¿no?, en el panorama nacional. Entonces me gustaría hablaros, porque ambas organizaciones estamos bajo el paraguas de la Asociación Española de Fintech e Insurtech. Juntos estamos empujando ese sistema fintech en España. Y bueno, pues esta labor que os comentaba antes la coordina a nivel nacional la AEFI, que es la Asociación Española de Fintech e Insurtech, que es el paraguas bajo el que operamos ahora mismo muchas de las empresas fintech en España, la gran mayoría.
Silvia, como os adelantaba antes, es la vicepresidenta de esta Asociación Española de FinTech e Insurtech. Por lo tanto, yo creo que eres la persona más idónea para comentarnos cuál es esa misión de la EFI y cómo contribuye a este ecosistema FinTech en España. Pues sí, la verdad es que la asociación pues tiene una misión muy importante y un reto además también súper importantísimo. Vaya. Que es tender puentes entre el regulador, los supervisores, las fintechs, las entidades financieras y los usuarios, ¿no? Todo ello conjugarlo para ir de la mano y que el sistema continúe la innovación en él, ¿no? Porque sí que es verdad que en España es uno de los países punteros a nivel de fintech, pero también tenemos un sistema regulatorio muy robusto, tan robusto que a veces no permite la innovación. Entonces, está tan en manos del sector financiero tradicional que lo que pues frena un poco pues esa evolución, ¿no? Entonces un poco la asociación hace esa negociación con los reguladores, que una pata importante fue el sandbox regulatorio, en el que pues bueno, pues a través de medidas como esta pues muchas se puede innovar en temas regulatorios y muchas fintechs salen nuevas realmente porque están cubriendo necesidades que existen en el mercado, pero que a lo mejor son inviables por el entorno regulatorio que hay, ¿no? Entonces, esa labor es muy importante para poder evolucionar y la EFI pues bueno, pues busca esa ayuda entre todos, ¿no? Para trabajar conjuntamente, de ahí también los diferentes libros blancos que van saliendo por las diferentes verticales para que también haya pues una transparencia de lo que son las fintechs, este tema pues ofrece educación, ¿no? Para el que no las conoce y totalmente transparente de cara al regulador y los supervisores, que es súper importante porque además se han hecho conjuntamente con ellos, ¿no? Con esa comunicación directa. Y luego también, por otra parte, con las asociaciones también de usuarios, o sea, a su fin es una de las principales asociaciones que defiende los derechos y no es fácil tampoco o sea, sí que es fácil hablar con ellos, pero sobre todo se basan en los derechos de los usuarios y con ellos también se ha trabajado conjuntamente en muchos libros blancos, ¿no? En concreto en la de lending, ¿no? Entonces creo que es importante porque todos de la mano en ese lobby pues se puede avanzar y se puede seguir creciendo, ¿no? en innovar en un sector pues tan pionero, ¿no? Claro, y que es fundamental hacerlo así y de esa manera. Tú has mencionado antes unas verticales, claro, dentro de AEFI pues estamos diferentes empresas con diferentes modos de aportar al ecosistema FinTech y algunas de las verticales importantes van también en ese modo de colaborar y de hacerse cada vez más fuertes. Por ejemplo, estos días hemos fusionado dos verticales donde nosotros de Calis, Isidoro, pues bueno, es donde nosotros aportamos, donde se pueden encuadrar más nuestras tecnologías y la aportación de las mismas, que son la vertical de identidad digital y la vertical RegTech, o sea, de tecnología regulatoria, tecnología para el cumplimiento, ese cumplimiento que adelantaba antes Silvia. ¿Tú nos podrías hablar de la importancia de que vayan de la mano esas dos verticales, ¿no? Identidad digital, RegTech, y aparte de la importancia de esa fusión, de la importancia también de todos esos retos que se plantean, no solo a esas verticales, sino a todas en general, sí. Para el ecosistema FinTech y desde la EFI, cómo tenemos que afrontar esos retos y desafíos? Claro.
Bueno, yo creo que es un acierto y compañías como Tecalis muchas veces teníamos que decir dónde nos encajamos, ¿no? Si en identidad digital, porque evidentemente una parte muy fuerte de la actividad de los servicios de Tecalis es justamente la identidad digital, pero el mundo RegTech, claro, es una clara vertical, ¿no? Que tiene un fit total con nosotros. Entonces yo creo que es muy adecuada esta unificación, porque al final, como tú comentabas, hay una serie de retos para el mundo fintech y especialmente para las compañías que se engloban en RegTech / identidad digital que hay que abordar, ¿no? Estos yo creo que son 3 o 4 retos. Uno de ellos hablaba Silvia antes de ello, que es la regulación. Tenemos cada vez más regulación, que no siempre es negativa porque también habilita, ¿no? Posibilita que se produzca la innovación. Es cierto que bueno, algunas veces pues conseguimos que se regule un poquito más rápido que antes y entonces, bueno, pues creo que no se sigue todavía el ritmo de la innovación, pero bueno, creo que vamos mejorando, por lo menos la EFI también empuja en que esto sea una realidad. Tenemos otro gran reto que sería la parte de fraude, sobre todo el fraude de identidad, en el que hay que seguir trabajando porque está en crecimiento, está en auge, sobre todo, como decía antes, debido a la ayuda de la inteligencia artificial en estos cometidos. El tercer reto es que debido a este crecimiento fuerte del mundo fintech se han generado, bueno, pues, entornos hipercompetitivos donde hay muchísimas compañías aportando servicios que compiten entre ellos, que es algo muy positivo porque mejora la innovación, pero es cierto que para players como Tecalis, bueno, pues estamos en un entorno donde hay que hacer las cosas muy bien, competir fuertemente, hay tendencia a la consolidación del mercado, hay que conseguir incrementar la rentabilidad. Entonces, bueno, es uno de los retos también que tienen las compañías del mundo fintech y especialmente en RegTech. Y decía que quizás un cuarto, que creo que también es muy relevante, que es la sostenibilidad. En este momento es clave de trabajar en este concepto de forma fuerte, porque ya no solo es vital para las compañías, sino que lo es para el propio talento de estas fintechs. Creo que también las grandes compañías también se están poniendo las pilas en este ámbito y exigen al mundo fintech que actúe en consecuencia, y por lo tanto pues la sostenibilidad diría que es el cuarto reto a abordar, donde, bueno, pues desde la AEFI creo que se puede empujar a todo ello, y sobre todo con esta unificación de la identidad digital y RegTech, que es muy adecuado, desde luego. Pues sí. Silvia, ¿algún reto, desafío que consideres que es importante, relevante para el ecosistema fintech y desde la asociación, cómo podemos abordarlo? Bueno, yo pienso que, en resumen, porque básicamente yo creo que lo hemos comentado por un lado o por otro en alguna cuestión, pero los principales desafíos son el tema regulatorio, ¿no? Cómo poder seguir avanzando en la regulación para seguir innovando, y por otro lado el tema del fraude, ¿no? Creo que es básico, ¿no? Cómo defender el fraude, cómo afrontar el fraude, ¿no? Y hacerlo llegar conscientemente a toda la población y que la gente conozca, y la labor de democratizar el sector, ¿no? Y formar, y informar mucho para formar, ¿no? Creo que es súper básico, pero es un reto muy importante que sin ayudas de, como comentabas, gobiernos, de escuelas, etcétera, claro, va a ser difícil, porque tenemos una labor, las fintechs, de educar, que no debería ser, ¿no? Eso es. Lo has resumido muy bien. Me gusta informar mucho para formar. Sí, estamos afrontando un papel
muy relevante y bueno, pero yo creo que lo estamos haciendo bien, ¿no? Vamos por el buen camino. Bueno, queda mucho, ¿eh? Queda mucho. Dentro de ese papel importante hay otro reto que voy a añadir yo, que es, bueno, nos encontramos en el mes de la mujer y me gustaría hablar de FinTech Women Network, que es la red liderada por ti, orgullosamente apoyada por mí, de la red de mujeres FinTech en España. Y bueno, este también yo creo que es un reto importante, muy vinculado a lo mejor con la diversidad, con la sostenibilidad que comentabais anteriormente. Y la creación de esta red de mujeres tiene una motivación importante detrás y me gustaría que nos la pudieras contar, Silvia. Bueno, básicamente, realmente las mujeres, si no tenemos referentes, nos cuesta escalar y liderar proyectos y ese es un gran reto que hay en este sector. Piensa que en los años 50 o 60 todavía las mujeres no podían abrir una cuenta bancaria si no era con su marido o con su padre. Entonces, las mujeres venimos mucho más atrás en el sector financiero. Entonces, hasta en 1975, que fue aprobada la Ley de Emancipación de la Mujer, no podíamos abrirnos cuentas. Es que es muy fuerte, ¿no? Entonces, el sector financiero todavía sigue estando muy atrás en la igualdad, ¿no? En términos de igualdad hay otros sectores también, ¿no? Pero todavía sigue estando porque arrastramos toda este histórico. Exacto. Entonces, pues un poco el sector fintech todavía lo vive más porque es un sector tecnológico y puntero, con lo cual todavía hay menos mujeres, ¿no? Entonces un poco pues a través del FinTech Women Network lo que intentamos es que dar visibilidad, empoderarnos más y hacerlo accesible a todas las mujeres, que vean referentes, y es súper básico para pues bueno, pues realmente los entornos donde hay hombres y mujeres pues son mucho más nutritivos y tienen más éxito, ¿no? Que no solo de hombres o solo mujeres, ¿no? Creo que tenemos que tener sociedades que trabajemos conjuntamente, ¿no? No es un tema de discriminación, de feminismo y machismo, ¿no? Sino se trata de dar visibilidad también a mujeres y que viendo referentes todas quieran apostar y crecer y no todo el mundo tiene por qué ser CEO de una fintech, pero que apueste por este sector, ¿no? Que es relevante, ¿no? Y los datos del informe que tú también los tenías, ¿no? Sí. Que nos ibas a compartir. Sí, al final es más una... o sea, está demostrado la importación de la diversidad en todos sus frentes, no solo diversidad de género, va directamente vinculado con la mayor eficiencia y por lo tanto mayor competitividad, ¿no? Capacidad competitiva de las organizaciones. Sí, ahora que sacas a colación esos datos de los informes que elaboramos desde AEFI Women Network todos los años, en el último que presentamos hace unos meses, volcaba un dato bueno y uno muy malo. No sé por cuál debemos abordar primero, que es el 45% de los empleados de este sector sí somos mujeres. Vale, dato bueno. Pero lo voy a leer directamente. Un aspecto preocupante del informe es la escasa representación de mujeres en los puestos de liderazgo dentro del ecosistema fintech. Solo el 6% de las profesionales ocupa puestos de alta dirección o es CEO, ¿no? Lo que tú decías, no todas tenemos que ser CEO, pero es que solo hay un 6% y luego apenas un 4%, o sea, tú estás eres de otro universo, porque solo un 4% sois
emprendedoras en este ecosistema. Somos locas. pero se necesitan esas locas, ¿no? Para que vengan más detrás, ¿no? Yo creo que... Entonces, al final, lo que tú comentabas es muy necesaria en el sector en general, las empresas referentes, las empresas que estamos empujando, que estamos liderando, y dentro de ahí pues figuras muy concretas que también están aportando muchísimo, y ya en el caso de las mujeres, que es que encima necesitan ser referentes, tienen todo ese peso encima de poder ser referentes para lo que viene, que es mucho, lo que decíais, ¿no? Que queda un camino por andar enorme. Que queda. Estamos todavía en el camino de tierra y aún necesitamos construir la autopista, pero vamos por buen camino. Y bueno, si queréis lanzamos unas cifras, hemos hablado del sector en general, pero bueno, barriendo un poquito para casa, nosotros en Tecalis, porque además nosotros somos desarrolladores de tecnología, por lo tanto ahí ya las cifras se van al subsuelo, ¿no? A nivel número de empleados mujeres que pueda haber en este tipo de compañías. En nuestro caso estamos muy por encima de la media. Pues casi un 40% de mujeres en la plantilla de Tecalis, y en puestos directivos ya nos acercamos al 50%, 46%, que no está nada mal. Creo que también vosotros podéis presumir de esas cifras. Bueno, quizá nos vamos al otro extremo, ¿no? Porque en Finteca te podría decir que el 90% del equipo somos mujeres. No sé si tiene algo que ver que yo lidere el proyecto. Muchísimo. Los hombres se me van, me duran poco, pero también te tengo que decir que nosotros formamos parte del grupo CLAR, que es un referente a nivel mundial del tema de brokers de préstamos, y compartimos negocio con Préstalo, que es nuestro homólogo de préstamos personales, y si sumamos todos estamos ahí en un 50-50. Qué bueno. ¡Wow! ¡Qué bien! ¡Qué bien! Pues no podemos concluir esta New Society Talk de mejor manera, pues habiendo analizado todo, pero también poniendo cifras muy concretas de muchísimos avances, que también de muchísimos retos y muchísimos desafíos que tenemos por delante, pero que yo creo que hasta ahora eran muy desconocidos, y que por lo menos hoy hemos tratado de poner encima de la mesa. Y bueno, pues Silvia, Isidoro, agradecidísima de verdad por esta talk tan interesante, en la que hemos aprendido muchísimo de tecnologías fintech, y sobre todo que hemos comprobado cuán presentes están, ¿no? en nuestro día a día, y cuánto nos están ayudando en las gestiones financieras, hemos visto desde las más básicas hasta las más avanzadas, y en circunstancias también muy concretas. Muchísimas gracias por todo. Muchas gracias, Silvia y Berta, a vosotras, muchas gracias. Gracias a vosotros, un placer, y tenemos que hacer más talks de Por Fintech. supuesto. Por supuestísimo que sí. Gracias.